Tenemos entre nosotros al profesor Juan Torres López de la Universidad de Málaga y ATAC quiere aprovechar su presencia para formularle algunas preguntas. En realidad, ¿qué está pasando en el mundo? Se habla de crisis. ¿Qué explicación podríamos dar a esta situación que se vive? La verdad es que estamos viviendo una perturbación tremenda en toda la economía mundial y sobre todo en los centros que tienen que ver con las relaciones financieras. Ha pasado un fenómeno muy singular, pero que muchos economistas de izquierda veníamos diciendo que iba a suceder. Por una parte, la presidencia de Bush ha permitido que la Reserva Federal de Estados Unidos pues dé cada vez más libertad y más facilidades a los inversores especulativos y a los bancos para hacer inversiones muy arriesgadas. Hicieron inversiones muy arriesgadas, sobre todo en hipotecas, en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, que tenía un boom tremendo, y al principio eso era muy rentable, hicieron paquetes con las hipotecas, pero poco a poco esas hipotecas iban siendo a familias con previsibles dificultades. Como iban a tener dificultades, entonces la Reserva Federal les echó una mano y les permitió pues que de alguna manera encubrieran el riesgo que tenían las hipotecas, y fue muy rentable ir vendiéndolas y colocándolas en todos los mercados financieros. Pero llegó un momento en que las familias que tenían menos ingresos empezaron a dejar de pagar las hipotecas, y entonces muchos bancos que habían hecho negocios con esas hipotecas empezaron a quebrar. Y no solo a quebrar ellos, sino que los paquetes que tenían las hipotecas, que se llaman basura, subprime, empezaron a contaminar los balances de otros cientos, docenas de bancos en todo el mundo que habían invertido en esos paquetes hipotecarios. Cuando todos los bancos resulta que ven que han invertido en esos productos arriesgados y que ya están perdiendo valor, pues tienen problemas de rentabilidad, empiezan a tener pérdidas, muchos quiebran, y en general se produce una situación súper extendida de temor. Los bancos entonces dan un paso hacia atrás y retiran los préstamos, porque ningún banco se atrevía a financiar a otro en la previsión de que el otro invirtiera en esos paquetes de hipotecas que estaban contaminados, sin valor. Y claro, los mercados financieros se quedan como secos, es como si hubiera venido una ola que hubiera absorbido una bomba, que hubiera absorbido la financiación. Y aquí aparece la segunda gran complicidad de los bancos centrales, que en lugar de cortar por lo sano, en lugar de decir hasta aquí ha llegado la especulación provocando este problema, pues lo que hace es, como hemos visto todos estos meses atrás, que da una liquidez enorme a los mercados. 200.000 millones un día, 250.000 otro, 300.000 otro. ¿Y qué hacían los bancos con esa liquidez? Pues seguir haciendo lo que estaban haciendo antes. Lo único que saben hacer los especuladores, especular. Y seguían contaminando los mercados financieros. Pero claro, eso provocaba, por una parte, que los mercados financieros se hicieran muy arriesgados, y por otra parte, que los bancos, al ver el riesgo, retiraran la financiación que le daban a otros bancos. Eso tuvo dos consecuencias. La primera es que muchos inversores, al ver que los mercados financieros estaban siendo tan arriesgados, empezaron a invertir en otros sitios donde pudiera haber también una especulación fácil y rentable. ¿Cuál? ¿Qué sitio? Por ejemplo, el petróleo y los bienes y los mercados alimentarios. Empezaron a volcarse sobre los mercados del petróleo y sobre los mercados alimentarios, provocando una especulación tremenda y una subida gigantesca de los precios. Y la segunda consecuencia era que, claro, cuando los bancos retiran la financiación, temerosos de que le presten dinero a especuladores que van a tener problemas, le están quitando la financiación no solo a los especuladores, sino a todos, también a las empresas, a los consumidores, y eso ha hecho que la actividad económica real pues también se resienta, y muchas empresas que necesitaban financiación para crear empleo, para crear actividad, pues se han quedado sin financiación. En definitiva,
Tenemos un problema tremendo, primero, porque se ha trasladado la perturbación a los mercados de alimentos y de petróleo, y eso tiene, como es natural, unas consecuencias tremendas. Y en segundo lugar, porque se ha creado una crisis en la economía real y estamos teniendo problemas de pérdida de actividad, de desempleo prácticamente en todo el mundo. Y todo eso con una complicidad tremenda, como digo, de los bancos centrales. Los grandes bancos siguen haciendo grandes beneficios, es verdad que algunos han quebrado, tenemos una situación realmente bien grave y que yo creo que todavía ni siquiera se ha manifestado en toda su crudeza. ¿Y eso cómo nos afecta a cada uno de los recursos? Pues nos está afectando mucho. Imagínate que la mitad de la población mundial, por ejemplo, depende del arroz, come arroz y tiene unos ingresos de $1,5 o $2 diarios. Imagínate que el arroz ha subido casi un 60% en los últimos meses como consecuencia de la especulación. Como consecuencia de la especulación ha subido mucho más de lo que ya de por sí estaba subiendo el petróleo, y todo el mundo sabe que hoy día el petróleo constituye una pieza y un coste básico de prácticamente todas las actividades económicas. O sea que han creado una inflación en los mercados alimentarios, pero además los bancos centrales, en lugar, como decía antes, de cortar por lo sano, lo que han hecho ha sido alimentar más al monstruo de la especulación, proporcionando liquidez a los bancos, y al aumentar la liquidez, los bancos centrales han contribuido a que se cree inflación. Es una vergüenza que los bancos centrales ahora estén diciendo que hay que combatir con bajas de salarios o con tipos de interés más altos que pagan las familias la inflación que ellos mismos han contribuido a crear. Los bancos centrales son los cómplices de los bancos a la hora de crear esta crisis, y la estamos pagando las familias que tienen una hipoteca, los ciudadanos del tercer mundo sobre todo, que tienen que recurrir a los alimentos, también naturalmente los ciudadanos de los países más ricos, pero afortunadamente pues ciudadanos de nuestros países del norte podemos defendernos mejor contra esos precios, pero los ciudadanos de países más pobres están realmente pasando verdaderas angustias, y todo eso son las consecuencias que pagamos, como digo, nosotros. Fíjate que la subida de los tipos de interés que están provocando y que están determinando los bancos centrales, dicen que para frenar esto, cuando en realidad para frenar esto lo que tenían que hacer era haber actuado de la manera contraria como lo han hecho, pues está procurando una subida, un trasvase de rentas de las familias a los bancos espectacular. Solamente una subida de 1/4 punto en los tipos de interés en España supone que entre 2.500 y 3.000 millones de euros pasan de los bolsillos de las familias a los bolsillos de los bancos. Lo que están haciendo los bancos centrales ahora yo iba a decir una palabra un poco dura, pero lo voy a decir con toda sinceridad y con toda claridad: es un robo. Los bancos centrales se están robándole a los ciudadanos con la excusa de combatir lo que ellos mismos han contribuido a crear, con la excusa de contribuir a la subida de precios que los bancos y los especuladores han generado. Ahora proponen bajadas de precios y una subida de los tipos de interés, que insisto, es sencillamente que el dinero que estaba en los bolsillos de las familias pasen a los bolsillos de los bancos. Eso es una actividad que realmente tendríamos que empezar a verificar con todas las palabras, porque están creando hambre en el mundo. El hambre que hay en el mundo, los 2.600 millones de personas que en el mundo están pasando sed, que las 200.000 y pico millones de personas que según la FAO están desnutridas, son consecuencia de las actividades especuladoras de los bancos y de las grandes finanzas, de las grandes compañías de seguros, de las grandes compañías multinacionales. Y todas ellas tienen unos cómplices privilegiados y singulares, que son los bancos centrales. Así que los que han pagado la crisis y los que lo están pagando